Muy buenas, bienvenidos a este canal de Biotecnología y Medio Ambiente. Hoy tenemos a Ismael Ramírez López, que es un experto en la cría de insectos. Empezó el año 2012. Muy buenas, Ismael. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Decía que empezaste en el 2012 nada menos, o sea, hace 10 años, 11 años, y luego empezaste con la cría de diversas especies de insectos, con el tema del microclima, que es muy importante en insectos, y luego fundaste Proteinsecta, que fue una empresa bastante importante, o es importante dentro del campo de la insecticultura, y eras el CEO de Proteinsecta, y actualmente trabajas como asesor, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, la verdad es que ya llevo bastante tiempo con el tema de insecticultura, como bien dices, y bueno, pues he pasado por todas las fases, ¿no? Por todas las partes que creo que es importante, si te quieres dedicar a algo, ¿no? Pues probar todo, ¿no? Desde empezar a hacer la investigación, crear una empresa y luego también pues todo lo que tiene que ver ya con labores de venta, creación de granjas, procesado de insecto. Creo que, bueno, ¿cuál es el problema? Que lo hicimos demasiado pronto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay es un conocimiento, ¿no? Conocimiento que va haciendo pozo y entonces a lo que me dedico ahora es hacer esa divulgación y también la asesoría para quien quiere montar una granja de insectos o se quiere montar en este sector, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante más que nada porque empieza a despegar de alguna manera la insecticultura y yo creo que hay que saber aprovecharla y cómo entrar para no darte un golpe gordo y perder lo que hayas invertido. Estupendo. Por tanto, eres una persona de referencia. Has publicado 2 libros. ¿Podrías hablarnos un poquito de los libros que has publicado, que los tienes en Amazon, ¿no? Sí, los libros actualmente están en Amazon y también se pueden encontrar en cualquier librería de España bajo pedido. Pues están en catálogo de libros para pedir y bueno, pues básicamente, bueno, son estos libros, no sé si se ve bien el título, uno es sobre grillos, cómo crear una granja de grillos. Como tengo el difusor este de detrás, quizás No no te se ve bien, ¿no? preocupes, no te preocupes. Y luego otro que es Luego, el de... luego voy a poner yo unos pantallazos de los Vale, libros para que los que nos están viendo lo vean con claridad y las referencias en Amazon de donde los pueden comprar. perfecto, pues nada, otro es de Tenebrio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se pretende con estos libros? Estos libros no son como de tochos, ¿no? No son de muchas páginas, pero lo que reflejan son, bueno, pues la esencia de cómo se cría cada especie, ¿vale? También de cómo se cría, método de cría, cómo se alimenta, dónde encontrar los materiales para empezar a hacer una granja de insectos y cuáles son las condiciones que necesitas hacer paso a paso. Esto lo que te va a dar es una visión de cómo criar el insecto y desarrollarlo. Es lo que yo quería hacer. No quería contar historias, luego enrollarme contando historias porque quien quiere historias que compre un libro de Ken Follett. Y en esto vamos A lo vamos práctico. a lo esencial, sí. Yo diría que es un libro que no va a pasar de moda porque es la referencia. Yo siempre digo que cuando quieres crear un insecto y tienes un problema, mira a la naturaleza, ¿no? Mira Absolutamente. qué hace el insecto en su medio, ¿no? Pues eso es lo que quiero reflejar aquí. Luego ya si lo quieres automatizar, lo automatizas. Si le quieres meter robot, le metes robot y te gastas el dinero que haga falta. Pero la base de la insecticultura es criar a lo natural dentro de unas condiciones controladas. Y no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Totalmente de acuerdo, porque de hecho, hasta que no entiendes biológicamente a la especie, que es lo que yo le digo a mis alumnos de biotecnología, hay que entender a la especie que estás explotando. Yo, por ejemplo, recuerdas que te dije que había tenido ciertos problemas con Bláctica y tú te reías porque la Bláctica dubia, la cucaracha Sí. argentina, es muy fácil de criar. Pero yo me di cuenta que tenía éxito, ahora mismo las estoy oyendo aquí en mi terrario, ¿eh? A las Euglaberus, ¿eh? Van a haber unas 2000. Y sin embargo tuve éxito con esa especie y a todo el mundo esa especie se le daba mal. Y la razón la he descubierto hace poco, es la humedad ambiental. Esta especie es de cuevas que viven en ambientes muy secos y la otra es de sitios más húmedos. Y por eso, en cuanto he empezado a regular la humedad, todos estos aspectos tú ya te enfrentaste con ellos cuando empezaste, supongo.
Sí, la verdad es que lo hice de forma, bueno, cuando empecé era de forma muy, muy casera, ¿no? Cogí frigoríficos viejos, llegué a tener 10 frigoríficos en el garaje de la casa de mis padres y lo que hacía era ponerles, bueno, jugar con humedades, jugar con temperatura y jugar con, pues, oxigenación. Y claro, variando esas temperaturas y esas condiciones ambientales, tenías más o menos mejores o peores resultados, velocidad en el crecimiento, ¿no? Porque no olvidemos que el insecto es un animal de sangre fría y entonces el metabolismo se regula a través de temperatura y bueno, y alimentación. Entonces, bueno, lo que quería conseguir era una buena tasa de crecimiento y reproducción de forma económica. ¿Dónde conseguías tantos frigoríficos, por cierto? En una chatarrería que había en mi Guazo. barrio, ¿sabes? Sí, era todo muy casero, ¿eh? Mira, nunca, no, lo he visto muchos vídeos en YouTube con el uso de frigoríficos, sobre todo en lombricultura. Hombre, entiendo que tiene la ventaja del aislamiento, ¿no? Correcto. Entonces, supongo que lo harías por eso, para ahorrar un poco electricidad, porque si no. Sí, Muy bien. Y dentro de este campo de la insecticultura es evidente que estamos ante un boom. Estamos ante un... He leído por ahí en algún sitio que hay un 700% de crecimiento, de perspectiva de crecimiento. ¿Te parece exagerado esa cifra o en me, Europa? me parece poco. O sea, si me Poco. tienes que, claro, estamos viendo la insecticultura para alimentar a todo bicho viviente, ¿vale? Bicho viviente entre los que nos incluimos los humanos también. Entonces, claro, si contamos con que ahora mismo no hay prácticamente granjas, ¿eh? Hay muy poquitas granjas, y se pretende hacer piensos, se pretende alimentar a toda la ganadería de porcino, apicultura, piscicultura y a los humanos, no va a ser posible porque se está produciendo muy poquito. Ya, claro. Y esta perspectiva de crecimiento, ¿por qué no acaba de despegar? Es decir, estamos hablando que en España vamos un poquito retrasados. Tú que estás muy bien conectado con el campo internacional de la insecticultura, sabes que está esta empresa Inset famosa en Francia, en Holanda, en Dinamarca. ¿Por qué España, una vez más, tarda tanto en despegar teniendo el clima que tenemos, ¿no? Sí, la razón es básicamente es legal, ¿vale? Claro, es lo que te frena, es la administración lo que te frena, ¿no? También quiero hacer la puntualización de que se está haciendo, como en todo, ¿no? Como en todo lo que es un negocio, se está haciendo también algo de lobby, ¿no? Ah, Eh, ¿Qué pasa? Que la forma que hay para legislar este insecto, te hablo de alimentación humana sobre todo, ¿no? Que donde yo creo que está realmente el beneficio o hay más margen, pasa por sacar un Novel Food, es decir, que la Unión Europea te apruebe la especie de insecto que quieres hacer para alimentación humana. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues que empresas están presentando el Novel Food y lo que piden cada vez que van a demostrar que el alimento es inocuo, que el insecto es inocuo para alimentación humana, piden 5 años de, como así decirlo, de protección, como si fuera una patente, porque Novel Food lo permite. Y entonces, claro, la empresa que se le ofrece o que consigue esa resolución para poder procesar el insecto para alimentación humana, pues se protege por 5 años. Ahora mismo tenemos, que yo sepa, hay ya 4 o incluso 5, están a punto de salir otras resoluciones, ¿vale? Las empresas que lo tienen son Protix, Agronutris, Insect y Cricket One, ¿vale? Cricket One es una empresa de Vietnam que bueno, lo que ha pedido es poder exportar el grillo, la Cheta domesticus, a Europa. Eso hace que venga y se inunde el mercado, ¿vale? Eso va a como rebajar si los no tuviéramos precios. grillos, como si no tuviéramos grillos aquí o capacidad para producirlos, madre mía. Sí, sí, pero date cuenta, ¿no? Date cuenta cuál es la situación. Entonces, me preguntabas, ¿por qué no se desarrolla la insecticultura en España? Hay que diferenciar dos cosas dentro de la insecticultura. Es la producción, es decir, tú puedes montar tu granja de grillos, tu granja de tenebrios, no hay problema, no vas a tener problema, porque eso depende del Ministerio o de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eso no hay problema, tú puedes criar. El problema viene cuando tú quieres procesar. Procesar es la parte del matadero, ¿no? Que es
convertir el insecto en harina, ¿vale? En harina, por ejemplo, o en insecto entero para hacer a la plancha si te apetece, ¿vale? Entonces, ese es el problema, el procesado. Y ahí es donde se necesita esa resolución de Novel Food de la Unión Europea, que te la va a dar EFSA, que es la administración, quien no la conozca, EFSA es la Administración de Seguridad Alimentaria Europea. Su homólogo aquí en España sería AESA, ¿vale? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ¿Y qué hace EFSA? Pues te tiene que dar esa resolución para que tú puedas procesar el insecto, ¿vale? Entonces, como ya lo tienen solamente ya algunas empresas a nivel europea, solamente algunas en concreto, que la que hemos dicho antes, Protis, Agronutris, Insect, pues Cricket One de Vietnam, pues esas empresas son las únicas que van a poder procesar el insecto para alimentación humana en este momento, ¿vale? Y es muy curioso porque ninguna repite especie, ¿vale? Entonces, mira tú. Sí, además salía el otro día la noticia por Twitter, hubo mucho revuelo, ¿no? Como que con el tema de Insect, por la resolución que salía ya publicado en el BOE, a Insect se le permite procesar insecto, pero solamente de la especie Alphytobius diaperinus, ¿vale? Que hay revuelo porque creo que hicieron una mala traducción y dijeron que era el escarabajo del estiércol, ¿vale? Yo creo que es una traducción directa del inglés. Sí, pero es mala. Es muy mala, sí, Sí, pero es una traducción del inglés americano, porque o en algunos sitios lo llaman escarabajo efectivamente de la cama, ¿no? Ahí está, claro. Escarabajo de la cama de aves. Eso es. Menos mal que no pusieron beetle o algo así, ¿no? Exactamente, o pelotero directamente, ¿no? Sí, o cucaracha, ¿no? Me han dicho ya que era cucaracha. Bueno, hay una mala interpretación. La Phytobius diaperinus es de la familia de los tenebrios, es un Tenebrioidae. Esto no es un escarabajo pelotero ni es del estiércol, es de la cama o la yacija, ¿vale? Que le llaman también yacija. Y es donde el pollo vive. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues se crean unas condiciones en las cuales ese insecto se hace plaga, ¿vale? Suele haber plaga en las camas de pollos en avicultura, pero no es escarabajo estercolero, es un escarabajo que come además cereal, ¿vale? Entonces, claro, se crea una buena condición para que se cree plaga. Y como es muy pequeñito, es un escarabajo pequeñito en su fase de larva, es muy rápida y un ciclo de vida muy rápido, pues se reproduce con gran velocidad, ¿vale? Pero volviendo otra vez al tema de la insecticultura y de cómo se está desarrollando, oye, decía que había cada industria, cada empresa tiene reconocido una especie, ¿vale? En el tema de Insect es el Phytobius diaperinus. Luego tenemos en Agronutris, creo recordar que era Acheta domesticus, y en Protis creo que era el Tenebrio, ¿vale? Era, o al revés, no recuerdo bien, pero vamos, que sepáis Llama la atención que Insect se dedique al Alphytobius cuando han sido ellos los que han desarrollado más el tenebrio. Sí, llama mucho la atención. No sé, tendría que revisar las solicitudes de EFSA, pero creo que recordar que Insect también tenía al tenebrio en puertas. Ah, ya. ¿Vale? ¿Y Cricket One, qué sería? ¿La mosca soldado, quizá? No, es grillo. Ah, grillo también. Acheta domesticus, creo recordar, ¿eh? ¿Puedo consultarlo? Bueno, siempre curiosidad, porque estoy viendo que hay un gran desarrollo de la mosca soldado en todo el sureste asiático. Casi toda la información que estamos viendo es de Camboya, de estos países que tienen ese clima tropical y que están haciendo unos auténticos desarrollos industriales brutales, ¿no? Dentro de estas especies dices que la Comunidad Europea, pues lógicamente pone esos peros, pero fíjate que no pone tantos peros con, por ejemplo, soja transgénica. Claro. Lo cual llama la atención, porque todo el mundo piensa, no, insecto, te va a pegar algo. Pues la lejanía taxonómica del insecto y el humano es de tal calibre que es muy difícil que nos vayan a pegar algo. Exactamente. En ese sentido, por comernos no me refiero, ¿no? Otra cosa es que te pique un mosquito la malaria, ¿no? Y te transmita el tripanosoma, pero me refiero, si te estás comiendo proteínas de insectos, la probabilidad de que te pase algo es bastante remota, ¿no? Es bastante...
Sí, sí, hay una barrera ecológica muy alta, ¿no? Entre el humano y el insecto. Sí que puede ser que haya gente que haya dicho, me he contagiado de alguna bacteria por comer insecto, pero porque a lo mejor no estaba bien tratado, no había seguridad alimentaria en el producto, no por el insecto, porque el insecto normalmente lo que se hace es mata por congelación y luego se deshidrata por calor y eso, bueno, suele matar todo tipo de bacteria, ¿no? Pero sí después la manipulación posterior que se haga de ese alimento puede, puede hacer que se Como si te contamine. comes, es como si te comes un chorizo y prohíben los cerdos porque te hacen mal, ¿no? Sería algo así. Ahí está, sí. Tan absurdo como eso. Bueno, entonces está claro que Europa, como siempre, con sus regulaciones, con sus dudas, en un mercado que es emergente. Quizá deberíamos mirar un poco lo que están haciendo estos países del sudeste asiático, Estados Unidos e incluso Sudamérica, donde está despegando este tema, pero de una forma, a una velocidad tremenda y nos va a pillar con el paso cambiado y nos va a pillar tarde, porque van a desarrollarse estas empresas en estos países de forma tremenda y cuando nos queramos dar cuenta, pues vamos a estar en un mercado ya copado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, al final, bueno, yo tengo cierta esperanza, ¿no? Porque si algo es Europa es calidad, ¿vale? Calidad y seguridad alimentaria. Entonces, claro, tú quieres alimentar un insecto y ¿con qué lo estás alimentando? En Europa te aseguras una trazabilidad y eso se lleva muy a rajatabla que seguramente en Asia o países latinoamericanos no se tiene tal trazabilidad o no se tiene tal seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, al final, nosotros sí competiremos con otros países, pero Incluso te diría, perdona, en Estados Unidos. O sea, sí, Europa superaría incluso a Estados Unidos en sus exigencias de trazabilidad, yo creo, ¿no? sí, en Estados Unidos está la FDA, la Food and Drugs Administration, y bueno, también es bastante estricta, ¿no? Es como un buen país occidental, creo que regula bastante también en calidad alimentaria, pero Europa creo que Europa supera, ¿eh? le supera, claro. Sí, Eso creo yo sí. también. Y estás hablando siempre de que el mercado de los insectos va a ir siempre hacia, o sea, donde hay la rentabilidad es en la parte de alimentación humana. Pero yo creo que también hay un enorme campo que sí que podríamos estar explorando como preparatorio en alimentación animal y no se está utilizando. Vemos ahora mismo cómo tenemos una crisis ganadera tremenda y los ganaderos se quejan de básicamente dos cosas, de los altos costos de la alimentación y de los altos costos de los fertilizantes. Y las dos Eh, cosas nos las está dando el insecto. ¿No ves ese mercado también como muy potente? Sí, bueno, sí, no deja de ser un buen mercado y un gran mercado, pero hay que tener en cuenta que el beneficio, el margen de beneficio es muy pequeño. Entonces, ¿dónde le veo yo bueno, veo varios handicaps, ¿no? No te digo que no vaya a ser rentable, porque ya hay empresas que lo están haciendo rentable, pero sobre todo quien esté escuchando esto también será pequeños inversores o pequeños empresarios que quieren hacer esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que decirle cuidado que si te vas a meter en el mercado de piensos, lo primero que tienes que saber es que tu competencia, ¿contra quién compites? Tú compites contra la soja, ¿vale? Y la soja tiene precios muy baratos, está muy manipulada genéticamente y se produce en mercados que son de bajo coste, ¿vale? O de coste más bajo que el occidental, ¿vale? Estamos hablando de Asia, estamos hablando de Latinoamérica, de donde procede mucha soja. Argentina, por ejemplo. Sí, Argentina, bueno, lo tenía en la cabeza, pero son los orígenes, ¿vale? Fíjate que en Argentina están desplazando por el cultivo de soja. Yo cuando estuve en Mendoza y luego hicimos un viaje a Patagonia lo vi. Están desplazando zonas ganaderas para cultivar soja. Ujú. Hasta ese nivel llega la rentabilidad de la soja allí. Claro, claro. Pero cuando estamos comparando el insecto con la soja, porque hay que compararlo con la soja, que es y es la hermetia el que tiene que luchar ahí, porque por coste ya no se piense nadie que se puede hacer un tenebrio o una cheta domesticus, un grillo, para hacer piensos, porque no es rentable, ¿eh? No es rentable. Ujú. ¿Qué pasa qué pasa con la mosca, con la hermetia? Pues que se come casi cualquier materia orgánica, básicamente. Entonces, se puede alimentar con destríos de industrias agroalimentarias. Cuidado también con esto. Cuando hablo de destríos, son destríos de industria agroalimentaria que está trazabilizado.
O sea, esa Ya. idea feliz de economía circular, que recogemos la basura de las casas, basura doméstica o de vertederos, y se lo echamos a los insectos para luego alimentar animales como el pollo o el cerdo, que lo vamos a comer nosotros, eso en Europa es impensable, porque no sabemos el origen de ese alimento, ¿vale? Tiene que estar trazado. Entonces, ese es otro hándicap. Y luego, otro hándicap más, es la inversión que tienes que hacer para construir una industria de insecto para alimentación animal, ¿vale? Como la Ujú. Hermetia. Necesitas muchos millones de euros para construir eso. ¿Cómo se está haciendo hasta ahora? Pues lo que están haciendo las granjas de Hermetia es asociarse con empresas que tienen destrío constante y que les supone un problema, como puede ser una industria de zumo. Agroalimentaria o lo que sea. Exactamente. Sí, sí, Y, y- pero, o sea, una cosa es usar la basura que tú recoges en un basurero, que evidentemente no tienes ningún control sanitario, y otra es decir, bueno, voy a establecer una relación, incluso, ¿por qué no?, con un supermercado, Ujú. porque fíjate, en un supermercado todo el producto que desechan ya está, de alguna forma tiene esa trazabilidad, porque ya es producto que han desechado, que a lo mejor ni siquiera está caducado, sino que lo han desechado y que ese producto iba a alimentación humana. Entonces, ¿cómo no va a ser posible usarlo con insectos, no? En ese Claro, sentido, la intención es buena, ¿vale? La sí, intención es sí. buena, está bien pensado, pero el problema también, o sea, es que esto es más complicado de lo que parece. Si tú quieres hacer un insecto que sea para alimentación de animales, para que sacar una proteína con el que vas a constituir un pienso, el productor de proteínas debe decir, cuidado, yo necesito que esa proteína sea constante en el mismo porcentaje de proteína durante el tiempo. Claro, Si claro. tú vas a alimentar este mes al insecto con tomates y al siguiente con pimientos y al otro con trigo, me va a variar la composición de proteína. Y a mí que me varíe un 1% me destroza, porque yo no hago una tonelada. Yo te voy a pedir además que me suministres al menos 20 o 30 toneladas mínimo. Entonces, Totalmente, sí. esa dificultad de producción por un lado, que es a lo que iba, de tanta inversión, porque tienes que producir muchísimas toneladas de insecto. Démonos cuenta también que para producir 1 kilo de harina de insecto necesitas al menos 4 o 4,5 de insecto vivo. O sea, para conseguir 1 tonelada de harina para pienso necesitas 90 toneladas de insecto. Eso al Claro. mes. O sea, veamos la dimensión de esta industria, ¿no? Y estamos hablando de pienso. Para humano no te hace falta tanto, ¿no? Porque puedes regularlo mejor, pero para pienso tienes todas estas complicaciones. Ya. De todas maneras, sí que es cierto que tenemos grandes industrias agroalimentarias, por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que producen un producto bastante constante. Por ejemplo, nosotros producimos en esta región, somos, creo recordar, el mayor productor de tomate. ¿Y dónde van esas toneladas y toneladas de desechos de tomate que se producen todos los años, ¿no? Enormes cantidades. O, por ejemplo, pues fruticultura en el norte. Yo hablo con productores de cereza, por ejemplo, y producen un montón de residuos que tienen que eliminar de las cerezas que simplemente no pasan el control de calidad, porque son muy estrictos, ¿no? Esos controles de calidad. Por a lo mejor tienen un pequeño mellado, tienen una heridita y desechan esa cereza, porque además es un mercado internacional. En esas condiciones yo creo que sí que es cierto que podrían dar bastante juego, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero insisto en la homogeneidad del producto final, ¿eh? Al Y final, vale. claro, la cereza es cíclica, ¿no? Es cíclica igual que mucha producción de mucha verdura, ¿no? Entonces, nacería aquí otra profesión que sería la de el compositor o de piensos, ¿no? Sí, El exacto, sí, sí. nutricionista cogiendo destrío. Fraccionamiento, lo que yo estuve dando clases en veterinaria y algo me quedó, lo que llamamos fraccionamiento de piensos, es decir, Mm. el ir mezclando los componentes para o particionando esos componentes, que lo hacíamos en una hoja de cálculo además, digamos, si la proteína de la cereza es de tanto y le meto tantas toneladas, voy a conseguir tanto, con lo cual ahora le tengo que meter un suplemento aquí para que se homogenice, como muy bien dices, ese nivel proteico. Muy bien, Pero voy a hablar... con la dificultad de que es destrío, ¿eh?
con la Sí, sí, dificultad de que es de estrío. por supuesto, claro. ¿Vale? Por eso hablo de nuevo trabajo, ¿no? Porque la dificultad que es de estrío, hay que elegir de estrío de industria. Y eso, claro, no siempre hay, no tienes sacos para componer un pienso, sino tienes que estar buscando esos sacos aparte de comprarlo, llegar a acuerdos, que haya disponibilidad, ¿no? Bueno, De todas maneras, los beneficios ambientales yo creo que son de tal calibre que merecería mucho la pena crear esa profesión si no existe, ¿no? O sea, sí, sí. es decir, que no solamente veamos solamente la parte de rentabilidad económica, sino todo el tema de residuos que nos podemos ahorrar en emisiones de gases de efecto invernadero y en contaminación de aguas subterráneas y 100.000 cosas más, ¿no? ¿Y por qué hay tanta obsesión? Todo el mundo que me habla, qué interesante esto de los grillos y tal. ¿Por qué hay tanta obsesión con el grillo? Si al final, ¿cuál es el factor que hace que el grillo sí y otras especies no tanto? Esa es la sensación que yo tengo. Cuando la gente se acerca a este tema, todos te preguntan por el grillo. ¿Será que es quizá más amigable, ¿no? Parece más simpático el grillo. No lo sé, no lo sé. Bueno, también te puedo asegurar de que tiene mayor cantidad de proteína que otros insectos, ¿no? Estamos hablando de ortópteros, los ortópteros como el grillo, como el saltamontes, tienen más cantidad de proteína que aquellos insectos que hacen su parte en larva, ¿no? O sea, hacen parte del ciclo en larva, que, bueno, como se consume en larva, tienen más cantidad de proteína, y digo más cantidad de, perdón, de grasa, porque necesitan esa grasa para luego hacer, para pupar esa parte de Sí. crisálida y convertirse luego en bien escarabajo o bien en mosca, ¿no? Entonces, no lo sé, quizás sea por eso. Y luego también los mercados de insectos en China o en Asia han hecho también que se vea mucho lo de más el grillo, más escorpiones, más insecto ya terminado. Parece que comerte un gusano, una larva, da más reparo que comerte a lo mejor un grillo, ¿no? Yo creo que también hay factores culturales ahí. Puede ser, sí, factores culturales. De todas maneras, respecto a la composición, yo que me he buscado este tema intensamente para recoger información para las clases y todo esto, es enormemente variable los datos de composición proteica que te dan unos trabajos y te dan otros. Hay unos que hablan de un 40, otros de un 60. Es la Sí, misma especie, esa Cheta domesticus. ¿Cómo puede variar tanto esto? mira, depende del momento en que se haya recolectado, ¿vale? No es lo mismo una cheta doméstico joven que una adulta. La adulta tiende a perder algo de proteína, pero luego también depende de la alimentación que le hayas dado, ¿eh? Yo tengo tablas bueno, de acheta y de Grillus asimilis, de ambos, dependiendo la edad en el que se recolecta, la proteína cambia. Pero no es tan significativo, ¿eh? No es tan Ya. significativo Es que yo para he visto perder un 20. variaciones del 20% incluso en Sí, yo trabajos. ya creo que ya sería o fallos dentro del proceso o diferentes especies o ya variaciones de alimentación. Ya. También otra cosa que te quería comentar, ¿existe alguna especie de grillo? eh, Porque yo estuve buscando en internet, ¿hay alguna especie de grillo que no sea la Cheta domesticus, que sea igual de rentable que la Cheta domesticus y sea autóctono? O sea, no autóctono, sino que sea... A ver, yo estaba buscando el Grillus vimaculatus, pero de ese Ujú. casi no hay información, ¿no? Hay Lo que poca. se tiende más es a la similis o la cheta. Pero esos son autóctonos de España, No, 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 no. por eso. No. Por eso, entonces, pero el vimaculatus sí que creo que es autóctono, ¿no? El grillo típico de toda la vida es el que te encuentras en el campo, es el El negro. negro, el grillo negro, ¿no? Ese Sí, sí. es el grillo negro. Que Es el que yo estaba buscando y encontré una empresa que lo suministraba porque es autóctono. Y no sé si el Bimaculatus, creo que es el Bimaculatus. Y no he encontrado información prácticamente de esa especie. ¿Por qué esas especies sí, el acheta sí y estas no? ¿También es una cuestión cultural o simplemente, no sé, es una imposición de los mercados asiáticos o qué crees tú? Yo creo que dependen de la tasa de reproducción. Normalmente el grillo autóctono está acostumbrado a a cambios de clima, con lo cual la reproducción y la eclosión del huevo no es tan rápida. En el tema de acheta o asimilis, sí que hay una rápida respuesta desde que se pone el huevo hasta que eclosiona, pasan de 7 a 10 días.
cosa que no pasa con el grillo autóctono. El grillo autóctono normalmente el huevo aguanta 6 u 8 meses de frío y luego eclosiona, ¿no? Entonces es un tema de mercado, ¿no? Para poder Claro. reproducir más rápido. Claro, pero ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Porque nos puede salir en algún momento una variante, de momento no lo han tocado, porque yo este tema, como sabes, estaba un poco preocupado con el tema de la ley de protección animal, esta que estás en estos momentos. Y claro, yo no había hecho un curso para hacer, para criar estos animales, y entonces yo me estaba viendo, me estaban llegando correos electrónicos de las autoridades de mi universidad informándome que si quería mantener animales tenía que hacer un curso de 300 horas de bienestar animal y tal. Entonces al final me puse en contacto con una de las empresas que da estos cursos y me dijeron que no me preocupara, que los insectos, salvando, no recuerdo a la qué especie, no estaban contemplados en la futura ley de bienestar animal. Lo digo porque podría ocurrir, a ver, como especulación, que nos encontremos que una vez que tenemos todos los parabienes sanitarios, de repente nos cambien la legislación y nos metan alguna cuestión como que la cheta no por ser exótico. Podría ser, es una especie extranjera, no es autóctona y bueno, si se te escapan los grillos, se reproducen aquí rápido, ¿no? Sí que es verdad que luego cuando llega el invierno, claro, los matan, pero bueno, también tienen un ciclo de vida hasta un cierto límite, no viven 3 años, sino que viven 6, 8 meses a lo sumo y morirían de forma natural. El huevo sí que quedaría y bueno, pues luego al año siguiente saldría, ¿no? Pero yo ya he visto a Cheta domesticus en el campo y he visto, o sea que no creo que... Y Es esto es que ganadería, ¿eh? Esto es ganadería y la ganadería parece que se trata de otra manera. por eso te lo digo, porque en una casa de campo de un familiar yo los he visto. Claro, claro. Los he visto en el sótano. Y yo no tenía cheta ni nada, o sea, no sé dónde han salido, pero estaban en el sótano. Entonces, a ver, todo esto viene a colación de que, y perdóname la ironía, viendo el perfil profesional de los que hacen las leyes, muchas veces, pues uno podría pensar que podría ocurrir algo similar a lo de la energía solar, que todo el mundo está esperando un marco jurídico, un marco legal, hace sus inversiones, se arriesga, se apuesta por este mercado y de repente se le cruzan los cables al legislador y dice, no, no, ahora mismo solamente especies autóctonas. Sí, ¿Ves sí, esto? Es podría que eso, ser. yo creo que es una cosa que podría retrasar todavía más una biotecnología que yo creo que es impepinable que en España se desarrolle de forma importante, porque tenemos unas condiciones ideales para eso. ¿Qué crees? Creo que sí, que puede pasar, se gobierna a golpe de ideología y puede pasar, es que pueden pasar tantas cosas ya, o sea, no, Ya. nadie te asegura nada, ¿no? Sí que es cierto que estamos hablando de ganadería, esto ya hay precedentes, ya hay granja de insectos con todos sus papeles y es ganadería, insisto. Que te pueden decir que no es autóctono. Pues, yo que sé, hay tantas cosas ya que no son autóctonas hasta donde se quieran meter, ¿vale? Hasta donde se quieran meter. Pero también hay que ser claros y ver que esto va un poco en línea de la Agenda 2030, ¿no? De comerás insectos, ¿no? Entonces, bueno, habría ahí una lucha ideológica que ya se debate más dentro de lo que podría ser una guerra política que una guerra realmente de tecnología, de biotecnología, que esto realmente es biotecnología, ¿no? Claro que es biotecnología. ¿No? Y las soluciones son biotecnológicas muchas veces. Cuando tú muy bien has dicho al principio, una especie se te resiste, es la primera vez que te enfrentas a ella. Por ejemplo, me pasa a mí con el Alphitobius. Hay información muy sesgada, muy poca información si lo comparas con el tenebrio. Y de repente me di cuenta que había unas condiciones que permitían explotar a esta especie de manera óptima y que yo no estaba teniendo en cuenta, como es una mayor necesidad de proteína, una mayor necesidad de humedad y bueno, pues una vez que solucionas ese problema, pues y por supuesto una mayor necesidad de temperatura, porque este bicho empieza a funcionar cuando los tenebrios sudan. Sí, O sea, sí, sí, un sí. poco lo que estaba yo diciendo el otro día en clase, es decir, cuando el tenebrio ya empieza a sudar, que es mucho calor, ahí es el Alphitobius, es cuando empieza a estar a gusto, ¿no? Entonces, claro, da unas condiciones de cría totalmente distintas. Entonces, a mí me recuerda esto un poco al boom del avestruz que ocurrió en España. Todo el mundo abría granjas de avestruces, nadie sabía en el fondo cómo se cultivaban.
y se produjo una caída después de ese sector, y es una pena porque yo sigo pensando que es una ganadería que está ahí y que debería desarrollarse. Espero que no pase lo mismo con los insectos, que se creen unas expectativas y que luego haya pues una legislación en contra o haya unos problemas de este tipo. No lo sé, no lo sé. Siempre, vamos a ver, no sé si esto será un boom que subirá y caerá, no lo sé, pero sí que es cierto que no es local, ¿vale? Que no es algo que pase solamente en España. Yo lo veo en todo el mundo. O sea, es que veo como la publicación de papers en cuanto a insecticultura no deja de multiplicarse año tras año, pero de forma exponencial. O sea, yo me acuerdo de cuando empecé en 2012, 2013, que no encontrabas nada, y ahora año tras año es una multiplicación. Eso quiere decir algo, ¿no? Eso nos está diciendo, ojo, que vienen estudios por todos los lados, ¿no? Entonces sí que es una industria que está generando unas bases científicas muy potentes, se está desarrollando tecnológicamente a la hora de automatizaciones, de procesado de insectos, de legislación, la creación de asociaciones de insecticultores por todo el mundo no deja de crecer, y sí que es cierto de que no le veo el vacío de boom, ¿no? Porque un boom empieza la gente a hacerlo, pero no hay una base. Aquí sí que hay una base, ¿no? Hay una base de todo, de Muy todo. bueno. Sí, Entonces, sí que cosa lo que veo. no ocurrió con el avestruz, porque el avestruz empezaron a abrirse, pero no había una publicación científica. Muy bien esa observación, hay una base científica detrás. ¿Qué crees que falta en investigación? ¿Qué podría hacerse que sea necesario? Creo que falta todo. Y Todo. te voy a decir qué es todo, ¿no? Falta legislación, que ya está empezando, ¿no? Ya se están sentando las bases. Falta genética, falta manipulación de genética. Y es curioso, ¿no? Porque en el insecto sí que lo puedes hacer súper rápido, porque con las técnicas que hay hoy en día y la velocidad de ciclo de vida se puede manipular. Faltan medicamentos, es decir, medicación para tratar algunas enfermedades, por ejemplo, como el virus de la parálisis del grillo, o incluso voy a más, voy a más. Uno de los grandes problemas de las granjas de insecticultura son las plagas de otros insectos que se crean dentro de tu cultivo, porque claro, tú creas las condiciones idóneas para que se desarrolle el insecto. Entonces cualquier insecto que te entra dice, ostras, tengo aquí mi paraíso, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿se puede crear un insecticida? Entiende lo que quiero decir por insecticida. Selectivo, que solo afecta a todos menos al insecto que estoy yo produciendo. Estamos ahí, ¿no? Luego, se puede desarrollar también automatización, se puede desarrollar procesos de extracción de proteína, quizá sacar la extracción de la proteína quitando la quitina, ¿vale? Porque la carga de quitina es uno de los hándicaps que le veo yo también al insecto para alimentación humana, bueno, para alimentación en general, ¿no? Pero sería sacar ya solamente lo que es la proteína sin quitina. O sea, desarrollar todo eso, que no es poco, imagínate qué mercado hay ahí, qué desarrollo tecnológico hay, bueno, es alucinante, ¿no? Y en genética, cuando me refiero a vamos a hacer genética con los insectos, es vamos a cortar los ciclos de vida, vamos a hacer que se alimente mucho mejor, que genere más proteína, que engorde más rápido, lo que se ha hecho con el pollo, ¿no? Básicamente. Sí, 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 Eh, sí. o sea, Yo haría un broiler de cucarachas. claro, claro, claro. Sí, Yo sí. haría una cucaracha que sea como esta que tengo yo aquí en mi terrario, que coma más y se reproduzca, a lo mejor no tan alto, porque se me reproducen demasiado, no sé qué hacer con tantas. De hecho, se las doy al vecino de abajo para que se las coman los pollos. Ah, Ahí muy sí que bien. hacemos economía circular. Sí, 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 sí. Sí. Pero a mí hay una cosa que como ecólogo, porque yo no soy de formación biotecnólogo, soy de ecología, aunque me apasiona la biotecnología y doy clase de eso, hay una cosa que me llama mucho la atención de este campo. No sé a ti como experto en insectos, ¿qué te parece esta idea? Estamos explotando muy pocas especies. Sí, total. Estamos explotando muy pocas especies, pero hay solo de escarabajos, no sé si hay 500 o 600.000 especies. ¿Habrá alguna especie por ahí que no hemos descubierto que tenga solución a cosas que ahora mismo necesitamos? Por ejemplo, he leído trabajos sobre la Eupolífaga sinensis, que es una especie de cucaracha que utilizaban los antiguos doctores o médicos de la China antigua
porque decían que curaba el cáncer y una serie de cuestiones. Y francamente, parece un cuento, pero cuando tú haces una búsqueda en internet, e invito a todo el mundo a que lo haga y ponga Eupolífaga sinensis y cáncer, y te van a salir un montón de trabajos y no están publicados en la Gaceta de Historia Natural de Sichuan, están publicados en revistas de primer orden del mundo. Entonces, cuando hablamos de investigación, no solamente a nivel de producción, sino fármacos. Sabes que las cucarachas periplaneta las están criando en China para reciclar residuos en las ciudades, pero ahí sí que la trazabilidad es un poquito complicada. Pero lo cierto es que la harina de ese insecto la está vendiendo una empresa que se llama Good Doctor para infecciones estomacales. Su cantidad de antibióticos. Tiene antibióticos naturales. Entonces, Sí, yo sí. creo que estamos hablando de una auténtica revolución, como tú muy bien has dicho, a nivel mundial. Y no sé qué va a pasar con este mercado en España, pero yo creo que no debemos dejar de perder este tren no lo podemos perder. Claro, Tenemos que decidir esto. yo siempre digo una cosa, ¿no? Tú fíjate, por lo que me estás, vamos a contextualizar la insecticultura, ¿no? Hace miles de años el hombre domesticó al perro, después la ganadería, la agricultura, luego más tarde, años más tarde, cientos o miles de años más tarde, domesticó la piscicultura y ahora nos damos cuenta de que podemos domesticar la insecticultura, ¿eh? O sea, estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad biotecnológica, sobre todo, ya no solo por la alimentación, ¿no? Creo que es por la alimentación, creo que es por reciclado de residuos tanto orgánicos como inorgánicos. También podemos hablar del tema de los plásticos, que si quieres ahora hablamos de él, y de todo lo que es industria química y medicación, ¿no? El tema de la periplaneta que me comentabas, la periplaneta es esta cucaracha roja típica de la zona de Levante, ¿no? Que inunda nuestros Bueno, y apartamentos de aquí vacaciones. en Extremadura, en Badajoz especialmente, Sí, tremendo sí, también. sí, sí. Que, vamos, esa cucaracha, el tema de antibióticos, se localizaba, creo recordar, en la parte de la cabeza, ¿no? Donde se extraía ese antibiótico. Pero es que, claro, es un insecto que está viviendo siempre con muchas bacterias y necesita crear antibióticos naturales, ¿no? Entonces, claro que se puede extraer de ahí, seguramente, ¿no? Y como él, miles de insectos, como tú dices. No esto es la punta del iceberg, ¿no? Pero tú me dices, ¿y por qué solamente estamos viéndolo en estas especies tan concretas? Porque tenemos que saber de dónde viene la insecticultura. La insecticultura, ¿quién criaba insectos antes de que empezáramos a hablar de alimentación? ¿Quién criaba? Pues criaban los que tenían reptiles para alimentar reptiles y especies exóticas y bueno, pues criaron estos como podrían haber cogido otros. Pero es que la alimentación de estos insectos es sencilla, que es a base de salvado de trigo, salvado de avena. Es una alimentación fácil, ¿no? ¿Y quién más criaba? Pues lo utilizaban para hacer películas, los efectos especiales de las películas para meter insectos, ¿no? Entonces, estos eran los pioneros en la cría de insectos. Y a raíz de ellos, pues era donde se podía encontrar insectos fácil, rápido, en cantidad, pues yendo a estos sitios. Si ellos hubieran empezado a criar, no sé, cualquier otra especie de escarabajo o cualquier otra especie de grillo y tal, pues a lo mejor no estábamos hablando de esta y estábamos hablando de la otra, ¿no? Pero bueno, evidentemente queda muchísimo por desarrollar, muchísimo, muchísimo. También hay escarabajos que no son tan fáciles de alimentar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del picudo rojo, que es el escarabajo de la palma, ¿no? De la palmera, que está haciendo una plaga y destrozando muchas palmeras en la zona sur y de levante de España. Pero claro, la alimentación de ese insecto no es con salvado de trigo o salvado de avena, ¿no? Ya hace falta No creo que nadie algo se más. planteara con la que está cayendo con el picudo. Claro. Precisamente al lado de mi despacho en Badajoz se me ha muerto una palmera y infectada de picudo. Nadie se plantearía esta especie, evidentemente, por la que está Claro. cayendo. Pero lo cierto es que yo creo que hay muchas especies en sitios exóticos o en sitios tropicales. No, recordemos que la hermetia no deja de ser una especie originaria de Sudamérica tropical, ¿no? Entonces se ha expandido por todo el mundo, pero vaya usted a saber si tenemos tenebriónidos gigantes en esas selvas. A mí esta idea me ronda la cabeza, ¿no? Es decir, nosotros estamos explotando tres tenebriónidos, básicamente, que son
el Alphitobius, que tiene ciclos muy rápidos, temperaturas altas, etcétera. El tenebrio, que más o menos se conoce bastante bien, tú has montado muchas granjas de tenebrio. Y luego la Azofobas, que todo el mundo dice que, bueno, pues que es una especie difícil porque es caníbal y tal. Yo no puedo revelar detalles, pero yo soy una persona que las cría con notable éxito sin separar las pupas las larvas para que pupen. Sin enclaustrarlas, que es el secreto de no me pupa, pues enclaustrarlas. Sí. Exacto, exacto. Yo conozco una persona que lo hace, pero yo le he dicho a esta persona que lo publique como patente y honestamente no puedo revelar cómo lo hace, pero es de una sencillez tremenda. Pero lo que sí que creo es que puede haber tenebriónidos todavía más grandes que los zofobas, o puede haber algún tipo de mosca parecida a la mosca soldado, pero de ciclos todavía más rápidos, y fíjate que es difícil, o puede haber... O sea, en la naturaleza existen todo tipo Yo le digo a los alumnos, por ejemplo, les pongo mucho el ejemplo de las ciclodestrinas, que se han utilizado, son unas moléculas cíclicas que capturan el perfume, se han utilizado en perfumería y derivan de Thermococcus que se producen en profundidades abisales. O sea, vaya usted a saber en qué parte del planeta hay algún insecto que nos esté dando la cura de alguna enfermedad. Entonces, esto es lo que me apasiona a mí de este campo. Es decir, estamos en un campo, como tú muy bien has explicado, que está empezando una auténtica revolución. Sí, sí, totalmente. Pero una revolución a escala planetaria. Sabemos que los insectos producen las cucas que tengo yo en el laboratorio. Les cambio la botella de agua, tengo una botella de agua con una mechita y apenas beben esos bichos. Extraen todo el agua del alimento. Ya solo por eso ya son rentables en el sentido ambiental. Me están dando un abono, que lo tengo aquí, una bolsita para un vecino. Me están dando un abono, aquí lo tengo, no sé si se verá en la cámara. Súbelo un poco, ahí, sí. Un abono excelente, negro con una textura fantástica. Lo hemos estado probando en distintos cultivos, en maíz, en tomate, excelente. O sea, abono orgánico que incluso, vamos a publicar un trabajo ahora, es todavía mejor que el de lombriz. Mira que el de lombriz es bueno. Todavía mejor que el de lombriz, con más nitratos, con más... Entonces, ¿por qué los políticos no terminan de reaccionar? ¿Por qué son tan lentos? Es decir, este dinamismo de los pioneros como tú o de entusiastas como yo, pues debería tener un marco social que nos permita desarrollar estas ideas, porque si no, al final tú vas a acabar trabajando lo mismo en Holanda y yo me canse y me vaya a Gringolandia o algún sitio así. Sí, sí. Está parado. Europa está anestesiada, es decir, tanta regulación. O sea, es necesario hacer regulaciones, pero den ustedes un marco para que esto se desarrolle, porque nos van a barrer una vez más. Sureste asiático. Yo que estoy todo el día mirando vídeos e información en internet, lo que están haciendo en estos países es algo espectacular. Y es que tú hablabas de muchos millones, pero es que el tinglado que me he montado yo en mi laboratorio no me ha costado prácticamente más que unas cajas de plástico y un poquito de ensayo-error. No es tan difícil. No es tan difícil. Esta mañana he recogido mira, tengo de estas bolsas del Carrefour, he sacado 4 de abono en 10 metros cuadrados. Y se están quejando todos los ganaderos que no tienen abono. Señores, aquí hay abono. Claro, imagínate lo que produciría una gran granja de insectos donde el 60% del peso de la comida que se le echa acaba siendo abono, porque estos insectos cagan que te cagas, o sea, es alucinante, ¿sabes? Cagan que te cagas, nunca mejor dicho. Pero es que además, si ves que tú lo has visto, si ves en mis vídeos que subo a internet, estoy todo el día igual, les echo la piel del pollo, se lo comen. Sí. Les echo las mondas de las patatas, se lo comen. Les echo cualquier cosa orgánica. En mi casa no tiramos basura. Cuando yo le digo a la gente, es que yo no tiro basura orgánica. Sí, no sí, total. Todo se lo comen. Claro, claro. Oye, ¿sabes la cantidad de reuniones que he tenido? No voy a dar demasiados detalles. Y no termina de despegar esto. Sí. Me está acabando la paciencia, ¿eh? Cualquier día hago así. Sí, te piras. Y me piro. Claro,
Claro, no, no, y es lo que pasa, ¿eh? La gente se aburre porque aparte hay gente que invierte en esto, ¿no? Yo conozco muchos casos de gente que ha montado granjas y lo hace muy bien, pero no terminaba de poder hacer esto rentable porque había un muro legislativo y yo entiendo que se quiera hacer un buen control sanitario de esto, porque hace falta, ¿no? Como en todo, que sea un alimento o que sea lo que sea, el producto final sea inocuo para la salud, ¿no? Pero tú empiezas a ver a tu alrededor y dices, ¿y por qué esta empresa sí y yo no? ¿No? Claro, vale, yo tengo que demostrar unas cosas, pero sí, está bien, está bien. Ellos, ¿por qué lo pueden hacer y yo no? Y producimos el mismo producto, ¿no? Entonces, claro, España se va quedando atrás, Europa, pues unos pueden y otros no. Eh, creo que no sé, es algo administrativo, pues si no, si dejáramos libre la insecticultura sin ningún problema, claro, con sus controles, pero que se dejarla desarrollarse, se desarrollaba sin problema porque sería rentable, sería saludable y el desarrollo tecnológico que produce esto y el impacto económico es que es alucinante. O sea, Cualquier persona, creo que a ti te pasa por el entusiasmo con el que hablas, a mí igual, que nos metemos en este tema, empezamos a alucinar. Es como si estuviéramos en una mina de oro y le decimos al tipo que está en la puerta, oye, pásame un pico que yo no tengo. El pico no es solo la subvención, sino un marco que me permita desarrollar esto. Y el tío dice, anda ya, iluminado, va a haber oro en esa mina. Y tú estás viendo las vetas, ¿no? claro. Estás viendo que ahorras agua, que reciclas residuos, que emites menos gases de efecto invernadero. Yo he calculado, lo tengo en la publicación que vamos a sacar, el ahorro en emisiones llega a 30 toneladas mensuales de ahorro en emisiones por hectárea. No, perdón, 300 toneladas por hectárea en ahorro en emisiones. Y todos son ventajas. Sí, sí, y aparte de lo que tú, poniendo la analogía esta del pico y el oro, ¿no? Dices, joder, pero es que en la mina de al lado de Asia están sacándolo, ¿eh? Y en la mina de Latinoamérica la están sacando, oye, que estoy sacando lo mismo, ¿eh? Y te dicen, no, no, tú no puedes, tú calladito, ¿eh? Tú calladito y sigue haciendo lo que quieras, pero tú calladito, ¿no? Entonces hay que levantar un poco la voz. En su comedura ideológica, creo yo. Están todos en su Sí, debate ideológico, unos y otros. Y mientras tanto, esta sociedad europea, a ver, en cuanto te empiezas a mover un poco por ahí fuera, están en debates ideológicos, en regulaciones todo el rato y no ven la... Por eso avanza tan lentamente, nos vamos a quedar atrás al final. Esto es sí, un campo sí. más en el que nos quedamos atrás. Es una pena, es una pena. Y fíjate, ya te digo, económicamente la cantidad de empleo que podría crear esto, los desarrollos, las royalties, todo ese know-how, todo esto que ya sabemos, que lo estamos viendo, que es que viene, que es que, fíjate, por ejemplo, hay una empresa que se llama Farmamar, no sé si la Sí, sí, la conoces. conozco. La Sí. conocía ya cuando estaba en la carrera. Sí, pues lleva muchos años Farmamar, ¿no? Y ellos pues dijeron, vamos a hacer medicación de lo que saquemos del mar, ¿no? Pues una empresa que diga, vamos a hacer medicación de lo que saquemos de los insectos. Ojo, ¿eh? Ojo qué campo tenemos y qué poco explotado está y qué fácil es con la tecnología que ya tenemos. Es fácil criar insectos. Vuelvo a repetir, señores, Sí, sí, señores. sí. Esto es un terrario que yo tengo en casa. Ujú. Y de ahí saco, pues cada 15 días me saco una bolsa de basura de abono. Claro, y el abono, vamos a hablar si quieres del abono, el abono que saca, por ejemplo, el tenebrio, es un abono que no hace falta compostar, es un abono que ya viene como un árido y a lo mejor otros sí que hay que compostarlos porque son más húmedos, pero este abono ya viene seco, vamos, es alucinante. Este lo he cogido en mi laboratorio esta misma mañana. Me he pasado varias horas porque me he cosechado 4 bolsas, como te digo, del Carrefour. Se las voy a dar a un vecino que tiene una finca. Este abono huele a bosque. Es que es lo alucinante. Lo que alucina a mis alumnos es que cuando le dices, mire señores, esto es mierda de cucaracha, Hmm. y haces así, tú esperas algo nauseabundo, ¿verdad? Huele a bosque, a humus, Sí, sí, mira el sí, color. sí. 4% de nitratos, pH de 7, clavado. 6,9, 6,8, 7, clavado. Esto es maravilloso. Vamos, y las plantas, que cualquiera que vea mi página en Facebook, que os pondré ahora un link abajo,
pH neutro, ¿eh? pH pH neutro. neutro. Señores y 4% de señoras. nitrato. La Sí. salinidad está lo único que un poquito la salinidad alta, pero hombre, porque les doy alimento casero. Y aquí comemos sal, pero si les diera un residuo de piña o de tomate no tendría sal. Y un poquito de sal. Sí, 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 sí. Entonces, O sea, lo que nos estamos perdiendo, ¿no? O lo que no nos dejan desarrollar, ¿no? Es yo muchas veces me siento como si estuviera rodeado de sordos o de ciegos. No quieren ver. Así es. Así es. Bueno, decías que no sé si se está alargando mucho esto, por mí seguimos. Si estás cansado. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Bueno, querías que habláramos de los plásticos. Yo solamente voy a dar un apunte para los que nos estén escuchando, que fue la Galeria Melonela, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, claro, el plástico no se, vamos a ver, los insectos no son un milagro, ¿vale? No son, bueno, sí, un milagro de la naturaleza, vamos a decirlo así, pero no son la purga de San Benito ni nada así, pero simplemente tienen su parte de ciencia que hace que se puedan, algunos plásticos se puedan degradar, ¿vale? En el caso de la Galeria melonela, como dices, que es el gusano de la miel, más conocido como el gusano de la miel, le pasa como al tenebrio. Tanto el tenebrio como la galeria, lo que tienen dentro de su intestino que permite descomponer el plástico y transformarlo en CO, ¿vale? Es una bacteria que se llama exiguobacteria. Y bueno, pues lo degradan. ¿Por qué? Porque ellos en su medio están acostumbrados a comer celulosa, a comer, bueno, pues a comer celulosa. Y eso hace que el plástico, en cierto modo, la composición se parezca. Hay que diferenciar entre dos plásticos, el polietileno y el poliestireno, ¿vale? Lo que ellos son capaces de degradar son el polietileno expandido, ¿vale? Para que me entendáis qué diferencia hay entre extruido y expandido. El expandido sería este que jugábamos de pequeño a hacer bolitas con... El corcho blanco toda la vida, vamos. Corcho blanco, vaya. Blanco Y luego está el extruido, que para que os hagáis una idea de lo que es el extruido son los vasitos de yogur, ¿vale? Ese no se lo comen, se comen el expandido, porque claro, no es, el otro está muy duro. Entonces, aún así podrían hacer un poquito y roerlo, pero no hay color como se comen el otro. Y también decir que es que no se comen entero el plástico, simplemente ellos hacen agujeritos, que es lo que ellos están acostumbrados a hacer en la madera, que es hacer agujeritos, y es complicado que eches una bolsa y se la coman, no, harán agujeritos y la dejarán, ¿vale? Pero bueno, algo de plástico comen. Yo sinceramente no lo veo como un medio para reciclar plástico, no lo es. Ni es rentable ni va a ser nunca. Pero sí que, bueno, esta es esa evidencia, ¿vale? Quería dejar esto claro para que nadie se confunda, pero hay esa evidencia de que sí que se comen parte de ese plástico. He leído que el Zofobas come todavía más. Sí, bueno, más voraz dentro de los tenebrioides, pues tenemos diferentes especies, como bien has explicado, y sí que pueden comer ese plástico. Bueno, Ismael, no sé si quieres añadir algo más, porque ya llevamos casi una hora. Pero, sí. Luego, si quieres, hacemos otro día otro vídeo. Sí, o sea, a mí me está entusiasmando. Incluso podrías invitar a algún amiguete tuyo de estos que, como este holandés que no recuerdo mismo el nombre. A Paul. Sí, a Paul, que yo creo que tendría mucho que decir también. Sí, seguro. Seguro. Y una última pregunta, que a mí me interesan estos bichos, porque para mí son los más fáciles de criar. ¿Por qué hay tanta aversión a las cucas? Bueno, yo creo que también es algo cultural. La cucaracha se podría comer también. De hecho, muchos países y mucha gente la come con naturalidad. Pero claro, para nosotros es un asco, ¿no? Es algo totalmente cultural. Cuidado con estos insectos en la carga de quitina. Yo ahí me hago una reserva en las cargas de quitina. El exoesqueleto de los insectos pues tiene una carga de quitina muy alta, las patas, las alas. Por eso te digo que tenemos que desarrollar un poquito más esa tecnología para permitir extracción de proteínas sin quitina. Y yo creo que se puede hacer como muchas cosas se hacen, ¿no? Pero tengo esas reservas, ¿no? Sí que puedes comer, pero unas cantidades... pero la quitina, por ejemplo, es muy buena para los suelos, cuando se transforma en quitosano, porque es un
bactericida fantástico. Sí, es un antifúngico, pero bueno, quitina encontramos en crustáceos, encontramos en muchos exoesqueletos de muchos animales, como los insectos y como los crustáceos, ¿no? Pero bueno, hay que, a la hora de incorporarlos dentro de la alimentación, pues tenemos que tener cierto cuidado también. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael, por tus sesudos conocimientos sobre insectos. Además, no conocimientos académicos así en el sentido de cosas que no nos sean útiles, que muchas veces la universidad está un poco en un guindo, investigando cosas que, bueno, pues que a veces no tienen una aplicación tan inmediata, sino que tu conocimiento es realmente práctico y directo al campo empresarial. Y por último, si quieres, lo dejamos aquí. Y una recomendación final que quieras hacer a alguien que esté escuchando este vídeo y quiera meterse en este campo desde un punto de vista de hacer negocio. ¿Qué le dirías? Pues le diría, esto es muy interesante, ¿no? Por un lado, sí que creo que, vamos, a mí me gusta encontrar una aplicación a lo que se haga, ¿no? No hacer estudios por tirar papers o hacer estudios por apuntarte un tanto, que hay mucha gente que hace eso y luego, aunque tú pudieras tener una continuidad económica empresarial, no se desarrolla, ¿vale? Esa es mi crítica a la universidad, más colaboración y menos barreras con la iniciativa privada, sino que desarrollemos los proyectos. Y luego, bueno, ¿qué le diría? Le diría tantas cosas a alguien que quiere empezar una empresa de insecticultura, pero lo que más le diría es, primero, conoce el sector, ¿vale? Es unos sectores que yo creo que son más oscuros, es un sector que no se abre, por eso yo he escrito estos libros, para que, joder, que no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil, pero lo complicado de esto es encuentra tu cliente. Luego, yo le daría recomendaciones muy parecidas a las que le podría dar en cualquier sector. Si no tienes un cliente, no empieces, ¿vale? Si no sabes precios de venta, no sabes los actores fundamentales del mercado, quién está metido. Tú vas a montarte una granja y no has visto en tu vida una granja, ¿por qué la montas? Porque los medios de comunicación dicen que esto es la panacea, esto no es la panacea, esto es otra industria más, ¿no? Y luego también le diría, no empieces sin saber dónde te metes. Hay muchos modelos de negocio dentro de insecticultura, no está solamente la granja y producción primaria, está la comercialización, está el marketing, está la investigación. Hay, como en todo, está la distribución, como en cualquier sector, hay una cadena de valor dentro de insecticultura y elige en cuál te quieres meter con un mínimo coste, ¿no? Te puedes meter a criar insectos, te puedes meter a distribuir, a hacer marketing, a elaborar productos importando harina de otro sitio. Entonces, la gente normalmente se mete a hacer una granja, se carga con una deuda impresionante y luego hay que mantenerla. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y bueno, pues la insecticultura es un mundo muy oscuro ahora mismo, pero bueno, como con vídeos como este le intentamos dar luz. Pues muchas gracias, Ismael Ramírez, por tus aportes, emprendedor y uno de los pioneros de la insecticultura en España. Muchas gracias, Daniel. Buen amigo, Daniel. Buen amigo y un tío valiente, ¿eh? Un tío inteligente y valiente, ¿eh? Sí. Gracias. Sí. Venga, un saludo. Venga, buenas tardes. Un saludo. Chao.